Un millonario invitó a una mujer pobre a cenar en su mansión solo para burlarse de ella. Al final de la noche, se estremeció al ver una nota que ella dejó debajo del plato. Aurora era una joven humilde que trabajaba como limpiadora en la empresa de Joaquín Belmonte desde hacía poco tiempo, pero en ese breve período ya había experimentado la crueldad del hombre que ahora entraba por la puerta principal con pasos firmes, irradiando poder y arrogancia. Había sido humillada por él desde el primer día, en la misma entrevista, cuando Joaquín, con una sonrisa irónica, la miró de arriba abajo y dijo, sin rodeos, que una mujer como ella debería agradecer cualquier oportunidad, incluso la más mediocre. ¿Crees que estás calificada para limpiar este lugar?, le preguntó con la voz cargada de desprecio. Solo mantén la cabeza baja y haz tu trabajo. Las limpiadoras como tú no se ven, solo se oyen cuando algo no está limpio. Recuerda eso. Esas palabras resonaron en la mente de Aurora desde entonces, pero tragó su orgullo porque sabía que necesitaba estar allí. Su objetivo era claro, y nada la haría desviarse de su plan. En ese día específico, Joaquín entró en la empresa con la misma postura altiva de siempre, pero esta vez sus ojos se fijaron directamente en Aurora. Ella sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la cabeza en alto, recordando que no podía mostrar debilidad, no delante de alguien como él. «Buenos días, señor Belmonte», dijo Aurora con una voz suave pero firme, a pesar del tumulto interno que sentía. Joaquín se detuvo frente a ella, como si evaluara su valentía al saludarlo tan educadamente. «¿Buenos días? Para ti, tal vez», respondió él con una sonrisa sarcástica, dejando claro que su objetivo era desestabilizarla. Aurora se mantuvo en su lugar, sin dejar entrever el dolor que esas palabras le causaban. Sabía que cada humillación que él le imponía era un paso más hacia lo que realmente quería. Joaquín, al darse cuenta de que sus palabras no habían tenido el efecto esperado, decidió intensificar el ataque. «Mujeres como tú, sin educación, de origen humilde, nunca van más allá de eso. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada que ofrecer más allá de un trapo sucio y un balde. Gente como tú nace y muere en el lodo». Las palabras salieron de su boca como veneno, diseñadas para herir, y Aurora sintió cada sílaba como una puñalada en su autoestima. Pero respiró hondo, y sus ojos, aunque llenos de dolor, mantuvieron la firmeza. Sabía que no podía ceder, que no podía dejar que él viera el impacto que esas palabras tenían. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, señor. Nada más», respondió ella con la voz controlada, aunque por dentro sentía que su estómago se revolvía de rabia e indignación. Joaquín rió, un sonido frío y sin humor, que resonó en el vestíbulo de la empresa. «Tu trabajo. ¡Qué noble! Solo no olvides, Aurora, que nunca serás más que eso. Una limpiadora mediocre del tipo que apenas logra salir del lodo». Esa frase fue el colmo de la humillación. Casi sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero cerró los ojos por un breve segundo, obligándolas a retroceder. Aurora tenía que recordar a cada segundo la verdadera razón por la que estaba allí. Necesitaba resistir, necesitaba seguir soportando todo aquello, porque tenía un objetivo mayor, y ese objetivo involucraba mucho más que simplemente soportar las palabras crueles de Joaquín. Ella estaba allí para desenmascararlo, para hacer que pagara por cada ofensa, por cada error cometido en el pasado. Pero eso nadie lo sabía. Aurora estaba sola en este juego peligroso, y cada humillación era un recordatorio de que su venganza estaba más cerca. «Con su permiso», murmuró, inclinándose ligeramente mientras fingía arreglar algo en la mesa cercana, solo para desviar la mirada de Joaquín. Él sonrió, satisfecho con la reacción que creía haber provocado, y siguió adelante, ignorándola por completo mientras se dirigía al ascensor. Tan pronto como Joaquín se alejó, Aurora sintió la tensión arder en sus músculos. Necesitaba un momento para recomponerse, y el baño era el único refugio posible en ese ambiente hostil. Con pasos rápidos pero controlados, cruzó el vestíbulo, evitando las miradas curiosas de sus compañeros hasta que alcanzó la puerta del baño de mujeres. Al entrar se apoyó en el lavabo, el cuerpo temblando levemente, pero sin permitir que las lágrimas cayeran. «Él va a pagar», murmuró para sí misma,
mirando su reflejo pálido en el espejo, mientras una feroz determinación crecía en su pecho. Los pensamientos corrían por la mente de Aurora como una corriente indomable. Recordó la primera vez que supo quién era realmente Joaquín y cómo la revelación la había golpeado como un puñetazo en el estómago. Había encontrado las cartas escondidas entre las pertenencias antiguas de su madre, doña Celeste, cartas que contaban una historia impactante. Desde entonces, Aurora supo que tendría que enfrentarlo, que necesitaba hacer que pagara por todos los años de dolor y negligencia que había causado. Aurora sintió el sabor amargo de la venganza mezclarse con el miedo al fracaso, pero no podía retroceder ahora. Cada día en la empresa de Joaquín era una batalla, y sabía que estaba arriesgando todo. Sabía que, si fallaba, perdería más que solo su dignidad. Perdería también la oportunidad de justicia. Levantó el rostro, estudiando su expresión en el espejo. Estaba cansada, sí, pero había una llama en sus ojos que no existía antes. Una llama que Joaquín había encendido, sin saberlo, con cada palabra cruel. No tiene idea de lo que está por venir, pensó enderezándose. Antes de retomar su trabajo, Aurora murmuró para sí misma, en un susurro que nadie más podría escuchar: Joaquín va a pagar por lo que hizo. Sus palabras llevaban una promesa sombría, pero también una esperanza. Después de la jornada de trabajo, Aurora había llegado a casa, exhausta y emocionalmente desgastada, tras otro día difícil en la empresa de Joaquín Belmonte. Al abrir la puerta, encontró a doña Celeste esperándola en la sala, con el rostro marcado por la preocupación. La visión de su madre hizo que Aurora sintiera un nudo en el pecho, como si todo el peso de las humillaciones del día cayera sobre ella de una vez. «Mamá, estoy bien», dijo Aurora intentando forzar una sonrisa, pero su voz traicionó la verdad de sus sentimientos. Había una tensión palpable entre ellas, y Aurora sabía que la conversación que estaba por venir no sería fácil. Doña Celeste la observó con ojos atentos, percibiendo cada señal de cansancio y dolor que su hija intentaba esconder. «Aurora, yo te conozco. Sé que no estás bien», respondió la madre, con una voz cargada de una mezcla de amor y preocupación. «Ese trabajo, ese hombre, él te está destruyendo, hija mía. No necesitas pasar por esto». Aurora desvió la mirada, sintiendo cómo la culpa comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. La tensión aumentó cuando doña Celeste se acercó, sosteniendo las manos de Aurora con firmeza. «Ya he perdido tanto en la vida, no quiero perderte a ti también», susurró, con los ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Aurora sintió el impacto de las palabras de su madre, y por un momento, una duda cruel se instaló en su corazón. «Mamá, sé que esto te preocupa, pero necesito hacer esto. Tú no entiendes. Él nos hizo daño a las dos», dijo Aurora, con la voz cargada de dolor y determinación. Sintió el pecho apretarse aún más al ver la tristeza en los ojos de su madre. Doña Celeste negó con la cabeza, el desespero creciendo en su corazón. «Ya hablas de venganza, Aurora, pero la venganza nunca trae paz. Solo más dolor, más sufrimiento. Te crié para ser fuerte, pero también para ser sabia. No quiero que te pierdas en este camino», dijo, con la voz quebrada por el miedo de perder a su hija en un plan que podría terminar destruyendo a ambas. Aurora sabía que su madre tenía razón en sus palabras, pero la sed de justicia que ardía dentro de ella era más fuerte que cualquier argumento. Aurora soltó las manos de su madre con delicadeza, pero con una firmeza que demostraba su decisión. «No puedo retroceder ahora, mamá. Todo lo que él hizo, todo el sufrimiento que causó, no puedo dejar que quede impune. Él tiene que pagar por lo que hizo», dijo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se sentía dividida, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Doña Celeste, al percibir la resolución de su hija, sintió cómo su corazón se rompía un poco más. El silencio pesado se apoderó de la sala por unos instantes, mientras Aurora luchaba internamente contra las emociones encontradas. Sabía que cada palabra dicha por su madre era verdad, pero la rabia y el dolor que llevaba dentro la impulsaban hacia adelante, hacia un camino sin retorno. «Mamá, te amo, pero necesito hacer esto.
Tengo que enfrentarlo aunque me cueste todo, confesó Aurora con la voz temblorosa, pero firme. Sabía que estaba a punto de entrar en una guerra que podría consumir todo lo que conocía. Doña Celeste cerró los ojos tratando de encontrar fuerzas para aceptar la decisión de su hija. Eres todo lo que tengo, Aurora. Si algo te pasa, no sé qué haré, murmuró, con las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. El dolor en su pecho era casi insoportable, pero sabía que no podía impedir que Aurora siguiera adelante. Joaquín es un hombre cruel, hija mía. No dudará en destruirte si descubre quién eres realmente, advirtió, intentando una última vez que Aurora reconsiderara. Aurora sintió las palabras de su madre como un golpe, pero también como una reafirmación de su misión. Necesitaba continuar, necesitaba seguir adelante, porque si no lo hacía, todo el sufrimiento que había soportado habría sido en vano. Sé lo que estoy haciendo, mamá. Estoy preparada para enfrentar lo que venga. Puede intentar destruirme, pero ya he pasado por tantas cosas. Nada más me detendrá, dijo Aurora, con su voz ahora cargada de una determinación fría. Sabía que estaba caminando por un sendero peligroso, pero no había otra opción. Doña Celeste, con el corazón pesado, finalmente soltó las manos de su hija, resignada. Si esto es lo que realmente quieres, no intentaré detenerte más. Pero por favor, hija mía, ten cuidado. Ya he visto lo que la venganza puede hacerle a una persona. Y no quiero que te pierdas en ese camino, pidió, con sus palabras impregnadas de amor y miedo. Aurora asintió, sabiendo que esa conversación había cambiado algo entre ellas. A partir de ese momento, sabía que estaba sola en su misión. Mientras Aurora subía las escaleras hacia su habitación, su mente hervía con las palabras de su madre. La duda aún rondaba en su corazón, pero la certeza de que debía seguir adelante era más fuerte. Joaquín Belmonte no va a quedar impune, pensó. Joaquín Belmonte se había convertido en un hombre de negocios respetado y temido en Mexicali, pero su ascenso a la cima estuvo marcado por una frialdad que pocos podían soportar. Desde joven había aprendido a nunca mostrar debilidad, y eso se reflejaba en cada aspecto de su vida. Era despiadado en los negocios e incluso más implacable en las relaciones personales. El dinero y el poder habían moldeado su visión del mundo, volviéndolo incapaz de sentir empatía por aquellos que consideraba inferiores. Joaquín creía firmemente que el mundo estaba dividido entre los que mandaban y los que obedecían, y estaba decidido a mantenerse en el primer grupo. En este mundo solo hay espacio para ganadores, solía decir con una convicción que hacía que incluso sus socios de negocios dudaran antes de contradecirlo. Ismael Belmonte, hijo de Joaquín, había heredado no solo el nombre, sino también la arrogancia y el desapego emocional de su padre. Ismael creía que, por ser hijo del poderoso Joaquín Belmonte, el mundo le debía todo. Creció observando a su padre manipular a las personas y las situaciones para alcanzar sus objetivos, y pronto aprendió a hacer lo mismo. Mi padre siempre dice que la debilidad es una enfermedad. No puedo darme el lujo de ser débil, reflexionó Ismael una vez, mientras tomaba decisiones difíciles en la empresa. Sentía un inmenso orgullo al ser visto como el heredero del imperio de Joaquín, pero en el fondo sabía que vivía a la sombra de su padre, siempre tratando de demostrar que era digno de llevar el apellido Belmonte. Verónica, esposa de Joaquín, era el complemento perfecto para la familia Belmonte. Elegante y siempre impecable, desempeñaba el papel de socialité con maestría, pero detrás de la fachada glamurosa había una mujer tan calculadora como su marido. Verónica había aprendido desde joven que, para sobrevivir en la alta sociedad, era necesario ser más astuta y más cruel que los demás. La vida es un juego, y no vine a perder, repetía para sí misma cada vez que enfrentaba desafíos sociales. La familia Belmonte era conocida por su arrogancia, y eso se reflejaba en cada interacción que tenían, tanto dentro como fuera de la empresa. Los empleados caminaban con cautela cuando Joaquín, Ismael o Verónica estaban cerca, temiendo decir o hacer algo que pudiera desagradarles. Aurora había sentido esa presión desde el momento en que comenzó a trabajar para Joaquín, pero decidió que no dejaría que eso la alejara de su objetivo.
Tengo que ser fuerte. No puedo dejar que se den cuenta de lo que realmente siento. Se repetía cada vez que se enfrentaba a la frialdad de los Belmonte. Sabía que necesitaba jugar su juego para conseguir lo que quería, pero eso no hacía las cosas más fáciles. A pesar de las constantes humillaciones, Aurora siempre se esforzaba por complacer a Joaquín y acercarse a él. Sabía que cada gesto, por pequeño que fuera, podría ser la clave para ganarse su confianza y, eventualmente, derribarlo. Si muestro que estoy de su lado, tal vez baje la guardia, pensaba Aurora, mientras realizaba sus tareas con precisión y dedicación. Cada sonrisa forzada, cada palabra educada que dirigía a Joaquín era parte de su plan mayor. Un día, mientras limpiaba la entrada de la oficina, Aurora se acercó a Joaquín, que acababa de salir de una reunión. «Señor Belmonte, ¿está todo a su gusto? ¿Necesita algo más?», le preguntó, manteniendo la voz suave y respetuosa, aunque su corazón latía con fuerza. Joaquín la miró con desprecio, frunciendo el ceño como si su mera presencia le molestara. «¿Qué más podrías hacer además de barrer el suelo?», respondió él con la voz cargada de sarcasmo. Aurora sintió el dolor de esas palabras, pero mantuvo la sonrisa. «Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario, señor», dijo con firmeza, sosteniendo la bandeja de humildad que tanto necesitaba. Joaquín, por su parte, parecía comenzar a notar la persistencia de Aurora. La observaba con curiosidad, intrigado por el hecho de que, a pesar de todos sus intentos de humillarla, ella nunca parecía quebrarse por completo. «Esta chica es más resistente de lo que imaginé», reflexionaba Joaquín, mientras pasaba junto a Aurora sin darle más que un leve asentimiento de cabeza. Pero, en un momento de irritación, no pudo resistirse y decidió probarla una vez más. «Nunca te cansas de intentar agradar, ¿verdad?», dijo con un tono que rozaba el desprecio. Aurora, respirando hondo para mantener la compostura, respondió con calma. «Mi trabajo es asegurarme de que todo esté perfecto para usted, señor Belmonte. Si hay algo que no esté a la altura, por favor, hágamelo saber». La respuesta educada de Aurora pareció desarmarlo momentáneamente, pero Joaquín rápidamente recuperó su postura fría. «Dudo que alguien como tú sea capaz de hacer algo perfecto», murmuró mientras se alejaba, dejando a Aurora sola con sus pensamientos. Ella sintió el impacto de sus palabras, pero se negó a dejar que eso la afectara. Necesitaba continuar, mantenerse firme, porque su plan dependía de ello. Ismael había comenzado a notar algo extraño en el comportamiento de Aurora. Era diferente de las otras empleadas de la empresa, y eso lo hacía desconfiar. Mientras que las otras mujeres evitaban la mirada severa de Joaquín, Aurora parecía decidida a mantenerse cerca, siempre disponible para cualquier cosa que él necesitara. Ismael, acostumbrado a lidiar con personas que intentaban acercarse a la familia Belmonte por interés, pronto comenzó a investigar el pasado de Aurora. «¿Quién es esta mujer? ¿Y qué es lo que realmente quiere?», pensaba Ismael, mientras revisaba documentos y hacía preguntas discretas a los compañeros de trabajo de ella. Sabía que, si había algo oculto, él sería capaz de descubrirlo. Cada vez que hablaba con Aurora, la observaba atentamente, buscando cualquier señal de nerviosismo, cualquier debilidad que pudiera revelar sus verdaderas intenciones. Pero Aurora era cuidadosa, y eso solo aumentaba la desconfianza de Ismael. Mientras tanto, Joaquín continuaba humillando a Aurora cada vez que tenía la oportunidad. Parecía sacar un placer cruel de reducir su autoestima con palabras afiladas. «¿Realmente crees que mereces estar aquí?», le dijo en una reunión frente a otros empleados. Aurora, como siempre, mantuvo la calma y respondió con respeto, pero por dentro sentía que el odio crecía. «Mi momento llegará», pensaba ella, mientras salía de la sala con una sonrisa forzada. Cada humillación solo fortalecía su determinación, y sabía que estaba cada vez más cerca de alcanzar su objetivo. Ismael observaba esas interacciones con una mezcla de curiosidad y preocupación. Comenzaba a sospechar que había una conexión más profunda entre Aurora y su padre, algo que aún no lograba identificar claramente. «¿Por qué sigue aquí, incluso después de todo lo que mi padre le hace?», se preguntaba Ismael, mientras revisaba nuevamente los archivos que había conseguido sobre ella. Decidido a aclarar sus sospechas, Ismael abordó a Aurora de forma sutil.
Sabía que un enfrentamiento directo podría hacerla retroceder, así que optó por un enfoque más indirecto. «Aurora, parece que te estás adaptando bien al ambiente aquí», le dijo con un tono amigable mientras ambos caminaban por el pasillo de la empresa. Aurora, siempre atenta, percibió la trampa en la voz de él, pero mantuvo la fachada. «Sí, señor Ismael, estoy esforzándome por hacer lo mejor que puedo», respondió con una sonrisa serena. Internamente, Aurora sintió una leve punzada de preocupación, pero sabía que no podía mostrar nada. Ismael continuó la conversación, dejando escapar una insinuación que pretendía probar su reacción. «Espero que todos aquí estén siendo justos contigo. A veces las personas ocultan cosas, secretos que pueden complicar la vida de quienes solo quieren trabajar honestamente», dijo con una mirada penetrante. Aurora sintió el peso de sus palabras, pero no se dejó afectar. «Estoy segura de que todos aquí son muy honestos, señor. Yo al menos no tengo nada que esconder», respondió, manteniendo un tono de voz calmado, pero con una alerta silenciosa en su mente. Ismael sonrió, pero en su interior sabía que solo estaba comenzando a descubrir la verdad sobre Aurora. Mientras tanto, Verónica había observado a Ismael conversando con Aurora desde la distancia y notó algo extraño en el ambiente. La tensión entre los dos era palpable, y eso hizo que sus instintos se despertaran. Cuando Aurora se alejó, Verónica decidió que era momento de confrontar a Ismael. Se acercó a él, esperando el momento adecuado para hablar. «Ismael, ¿qué estaba pasando allí? Parecías tenso, como si estuvieras sospechando de algo», dijo Verónica, intentando mantener un tono casual, pero con una mirada atenta que no dejaba espacio para evasivas. Ismael, aún analizando la conversación que había tenido con Aurora, miró a Verónica con una expresión seria. «Mamá, estoy desconfiando de esa chica. Hay algo en ella que es extraño», confesó, con la voz baja, pero cargada de certeza. Sabía que si alguien en la familia entendería sus preocupaciones, sería Verónica. Ella, por su parte, sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Ismael. Había algo más profundo ocurriendo, algo que tampoco podía ignorar. «Yo también sospechaba, Ismael. Hay algo en sus ojos, una manera de mirar a Joaquín que me inquieta», confesó Verónica, ahora uniendo las piezas que antes no tenían sentido. Sabía que no podía ignorar la intuición que le decía que Aurora no era solo una simple limpiadora, intentando agradar al jefe. No es normal que alguien como ella quiera estar tan cerca de Joaquín, especialmente después de todo lo que él hace para humillarla, continuó Verónica, con sus sospechas ahora confirmadas por la preocupación de Ismael. Verónica sabía que era hora de actuar. Decidió que necesitaba confrontar a Aurora también, para entender mejor lo que estaba sucediendo. «Voy a hablar con ella. Necesito saber qué es lo que realmente está haciendo aquí», declaró Verónica, con una determinación fría que Ismael reconocía bien. Al día siguiente, Verónica encontró a Aurora sola en una de las salas de la empresa. «Aurora, querida, pareces estar muy ocupada últimamente. ¿Por qué no te tomas un momento para hablar conmigo?», dijo Verónica, con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Aurora, siempre alerta, se dio cuenta de que esa no era una simple conversación. «Claro, señora Belmonte, ¿en qué puedo ayudarla?», respondió con la misma cordialidad de siempre, pero internamente se preparaba para lo que podría venir. Verónica comenzó a hacer preguntas sutiles sobre el pasado de Aurora, tratando de extraer información sin parecer demasiado interesada. «¿Dónde vivías antes de venir aquí? Debe haber sido un cambio difícil», dijo Verónica, con un tono de voz que mezclaba simpatía y curiosidad. Aurora, consciente de que estaba siendo puesta a prueba, respondió con cautela. «Vine de una ciudad pequeña, señora. No fue fácil, pero estoy feliz de haber encontrado un trabajo aquí», dijo, sin revelar más de lo necesario. Internamente, Aurora se mantenía alerta, sabiendo que Verónica estaba intentando descubrir algo que podría comprometer todo su plan. Verónica, dándose cuenta de que Aurora no cedería fácilmente, decidió cambiar de táctica. «Eres una mujer fuerte, Aurora. No todos logran lidiar con las presiones de este lugar. ¿Sabes? Siempre me parece interesante conocer las historias de las personas que trabajan con nosotros», comentó, tratando de llevar la conversación hacia un terreno más personal.
Aurora sintió el peligro en esas palabras, pero mantuvo su expresión serena. «Gracias, señora Belmonte. Solo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible», respondió, consciente de que debía mantener su fachada intacta. Verónica continuó conversando con Aurora, intentando sacar más información sin levantar sospechas. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar con sus preguntas, Joaquín apareció en el pasillo. Al ver a su esposa conversando con Aurora, frunció el ceño irritado. «Verónica, ¿qué haces perdiendo el tiempo hablando con una simple limpiadora?», preguntó con un claro desdén en su voz. Aurora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero mantuvo la postura, sabiendo que cualquier muestra de debilidad podría comprometerlo todo. Verónica, por su parte, percibió que Joaquín estaba a punto de tomar una medida drástica, así que retrocedió ligeramente, dejándole tomar el control de la situación. «Vuelve a tu trabajo antes de que tenga que enseñarte la diferencia entre limpiar e involucrarte donde no eres llamada», dijo con un tono frío que hizo que el corazón de Aurora latiera más rápido. Aurora, manteniendo la calma que ya se había convertido en su armadura, hizo una leve inclinación en un gesto de respeto. «Con permiso, señor Belmonte. Solo estaba aclarando algunas dudas de la señora Verónica», respondió ella, con una voz suave pero firme antes de retirarse del lugar. Mientras Aurora se alejaba, sintió la mirada pesada de Joaquín en su espalda, pero no permitió que eso la afectara. Joaquín, por otro lado, se giró hacia Verónica, satisfecho por haber terminado la conversación. «Esas personas no merecen nuestra atención», murmuró antes de seguir su camino. Joaquín sentía un creciente malestar en relación con Aurora, algo que no podía ignorar. Incluso frente a sus constantes humillaciones, Aurora se mantenía firme, algo que lo irritaba profundamente. Joaquín era el tipo de persona que disfrutaba viendo a los demás doblarse ante él, de sentir el poder que ejercía sobre los otros. Todos los empleados bajaban la cabeza cuando él hablaba, temerosos de sus palabras cortantes y de sus decisiones implacables. Pero Aurora era diferente. No se doblaba como los demás. Mantenía la cabeza erguida, una dignidad que él no podía quebrar, y eso lo afrontaba, hiriendo su orgullo. ¿Por qué no reacciona como los demás? ¿Qué le pasa a esta mujer?, se preguntaba Joaquín, cada vez más irritado con la presencia de Aurora. La actitud de Aurora desafiaba todo lo que Joaquín creía. Para él, las personas de origen humilde debían conocer su lugar, debían someterse a aquellos que estaban en la cima. Sin embargo, Aurora, con su simplicidad y firmeza, parecía poseer una fuerza interior que él no comprendía. «Actúa como si fuera mejor que yo», pensaba Joaquín, cada vez más molesto con esta idea. Eso lo enfurecía, pues se veía a sí mismo como superior a todos a su alrededor. No podía aceptar que alguien como Aurora, a quien consideraba inferior, se atreviera a enfrentarlo, aunque fuera de manera sutil. Para él, eso era inaceptable. Decidido a poner fin a esta situación, Joaquín comenzó a maquinar un plan para humillar a Aurora de una vez por todas. No podía soportar más la idea de que ella continuara trabajando en su empresa, manteniendo esa postura altiva que tanto despreciaba. «Necesita aprender cuál es su lugar», pensó Joaquín con una sonrisa fría. Sabía que necesitaba algo grande, algo que la pusiera de vuelta en su lugar de una vez por todas. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de invitarla a una cena en su mansión, pero con la intención de humillarla públicamente. Sería la oportunidad perfecta para mostrar a todos que nadie desafía a Joaquín Belmonte impunemente. Cuando compartió su plan con Ismael y Verónica, ambos quedaron satisfechos. Nunca les había agradado a Aurora, y la idea de verla humillada les resultaba atractiva. Ismael, siempre atento a las intenciones de su padre, se dio cuenta de que esa sería una oportunidad para finalmente sacar a Aurora del camino. «Papá, esto es exactamente lo que ella merece. Esa mujer necesita saber que no puede seguir actuando como si fuera alguien importante», dijo Ismael con una expresión satisfecha. Verónica, por su parte, estuvo de acuerdo de inmediato. También estaba cansada de ver a Aurora rondando a Joaquín y a la empresa, y esa sería la oportunidad perfecta para acabar con esa situación de una vez por todas. Joaquín, al percibir el entusiasmo de su familia, se sintió aún más seguro de su plan. Sabía que, con Ismael y Verónica a su lado,
la humillación de Aurora sería aún más impactante. «Va a aprender que no puede desafiarnos», murmuró Joaquín mientras los tres discutían los detalles de la cena. Planearon todo meticulosamente, desde el lugar donde Aurora se sentaría hasta los comentarios que harían para hacerla sentir incómoda. Nada se dejaría al azar. Joaquín quería que esa noche fuera inolvidable, pero no para Aurora. Quería que ella sintiera vergüenza, que finalmente bajara la cabeza ante él. Al día siguiente, Joaquín puso su plan en marcha. Se acercó a Aurora con una sonrisa que parecía cordial, pero que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Aurora», dijo deteniéndose a su lado mientras ella organizaba los materiales de limpieza, «he estado pensando en lo dedicada que has sido en tu trabajo aquí. Me gustaría recompensar tu esfuerzo con una cena en mi casa. ¿Qué te parece venir esta noche?» Las palabras salieron de su boca con suavidad, pero había un tono subyacente que dejaba claro que no era solo una invitación. Aurora, sabiendo que ese momento podría ser crucial para lo que ella planeaba, miró a Joaquín con una expresión serena. «Será un honor, señor Belmonte. Le agradezco mucho por la invitación», respondió manteniendo el tono educado que siempre usaba, aunque sintiera el peso de la situación. Al regresar a casa esa noche, Aurora encontró a doña Celeste en la cocina preparando la cena. Había algo en el ambiente, una tensión que Aurora sabía que necesitaba compartir con su madre. «Mamá, Joaquín me invitó a cenar en su casa esta noche», dijo Aurora mientras dejaba el bolso sobre la mesa. Celeste, quien siempre había sido protectora, dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró directamente a su hija, con el miedo reflejado en sus ojos. «Aurora, ¿estás segura de que esto es una buena idea? Él no es un hombre fácil. Tengo miedo de lo que pueda suceder», respondió Celeste, con la voz cargada de preocupación. Aurora sintió el corazón apretarse al ver el miedo de su madre, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. «Lo sé, mamá, pero necesito ir. Esto es parte de lo que tengo que hacer. Tendré cuidado, lo prometo», dijo ella tratando de calmar los temores de Celeste. Aurora subió las escaleras y comenzó a arreglarse para la cena. Sabía que ese sería un momento decisivo y necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Se miró en el espejo mientras acomodaba su cabello, reflexionando sobre todo lo que había pasado hasta ese momento. «Esta es mi oportunidad», pensó, mientras ajustaba el vestido simple pero elegante que había escogido. Aurora llegó a la mansión de Joaquín con el corazón pesado, pero con la determinación intacta. Desde el momento en que aceptó la invitación, sabía que esa noche sería una prueba de resistencia. Al atravesar el inmenso vestíbulo de entrada, se sintió pequeña ante la grandeza del lugar, pero no dejó que eso la afectara. Sabía que estaba entrando en territorio enemigo, pero también sabía que tenía un propósito. Al ser conducida al comedor, percibió las miradas evaluadoras de Verónica e Ismael, pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a ceder al miedo que intentaba infiltrarse en su corazón. Cuando Joaquín entró en la sala, cargando su habitual aura de superioridad, Aurora sintió que la tensión aumentaba. Él la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, claramente disfrutando la perspectiva de lo que estaba por venir. «Espero que estés preparada para una noche especial», dijo con un tono cargado de condescendencia que no pasó desapercibido. Aurora asintió manteniendo la mirada firme. «Lo estoy, señor Belmonte». «Agradezco la invitación», respondió sabiendo que cada palabra debía ser cuidadosamente medida. Joaquín la observó por un momento, tratando de descifrar la calma que ella mostraba antes de conducirla a la mesa. La cena comenzó con una conversación superficial, pero pronto Joaquín empezó a ejecutar su plan. No perdería la oportunidad de humillar a Aurora, y comenzó con comentarios disfrazados de amabilidad, pero que llevaban un veneno que solo ella podía sentir. «Personas como tú rara vez tienen la oportunidad de ver cómo viven los que realmente tienen valor», agregó, intentando sondear cualquier reacción de debilidad en Aurora. Ella, sin embargo, se mantuvo serena, respondiendo con la misma tranquilidad que venía practicando desde hacía tiempo. «Por supuesto, señor, es una oportunidad rara, y estoy agradecida por ello», respondió, sabiendo que él esperaba ver algún signo de incomodidad. Con cada plato servido, Joaquín aumentaba el tono de sus humillaciones,
intentando minar la dignidad de Aurora. Mencionaba las diferencias entre ellos, siempre destacando cómo él había conseguido todo lo que tenía por mérito propio, mientras que personas como ella, según su visión, nunca saldrían del lugar donde estaban. Debes entender, Aurora, que el mundo está hecho de ganadores y perdedores, y los ganadores son aquellos que saben su valor, no los que intentan aferrarse a algo que nunca tendrán, dijo él, mirándola a los ojos, esperando que finalmente cediera ante la presión. Pero Aurora no se inmutó. Sabía que esas palabras estaban diseñadas para herirla, pero también sabía que al final de esa noche sería ella quien tendría la última palabra. Verónica e Ismael observaban la escena con satisfacción, creyendo que finalmente verían a Aurora quebrarse. Pero a medida que avanzaba la cena, ambos comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de todos los intentos de Joaquín, Aurora permanecía imperturbable. Verónica, en particular, empezó a sentir una creciente inquietud. Ella no está reaccionando como debería, pensaba desconfiada. Aún así, continuó observando, segura de que en algún momento Aurora cedería. Joaquín, por su parte, empezaba a frustrarse con la falta de reacción, pero continuaba decidido a ganar esa batalla. Después de la cena, Joaquín se sintió satisfecho con lo que creía ser una victoria sobre Aurora. Tomó su copa de vino y con una sonrisa autosuficiente dio un sorbo, dejando que el líquido se deslizara suavemente por su garganta. Mientras saboreaba el vino, Aurora, con movimientos sutiles, aprovechó el momento para colocar un pequeño billete debajo del plato de Joaquín. Lo hizo con una calma y precisión que él ni siquiera notó. Cuando terminó de beber, Joaquín se preparaba para levantarse, pero algo llamó su atención. Joaquín notó un pedazo de papel doblado debajo del plato donde había cenado. Con curiosidad, extendió la mano y lo recogió, extrañado de que algo así hubiera pasado desapercibido. Al desdoblar la nota, su expresión de confianza comenzó a desmoronarse. Las palabras escritas a mano saltaron ante sus ojos, trayendo consigo una revelación que nunca habría esperado. Soy Aurora, la hija que tuviste con Celeste en tu juventud. Estoy aquí para hacerte pagar por todo el mal que causaste. Nos abandonaste sin mirar atrás. Crecí en la pobreza. Mientras tú construías esta vida de lujo y poder, mi madre sacrificó todo por mí, mientras tú vivías como si nunca hubiéramos existido. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada frase revelaba una verdad devastadora, y la última línea era como una sentencia final. Soy Aurora, tu hija. Estoy aquí para hacerte pagar por todo el mal que causaste. Al terminar de leer la nota que Aurora había dejado, Joaquín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar tanto que la copa de vino que aún sostenía cayó de su mano y se hizo añicos en el suelo. Al leer el contenido, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser ella tu hija?, preguntó Ismael con la voz cargada de incredulidad. Miró a su padre, esperando que Joaquín lo desmintiera, pero lo que vio fue a un hombre derrotado, devastado por la verdad. Ismael no podía aceptar lo que acababa de leer. Esto solo puede ser un engaño. Ella es una oportunista, siempre lo ha sido. Tenemos que hacer una prueba de ADN, demostrar que está mintiendo. No es más que una simple limpiadora tratando de aprovecharse de nuestra familia. Las palabras de Ismael eran duras, llenas de veneno. Verónica, que hasta ese momento había observado todo con una mezcla de curiosidad y desprecio, decidió que era su turno de intervenir. Se acercó a Aurora con la mirada llena de desdén y no dudó en echar más sal en la herida. ¿Tú crees que puedes entrar en nuestra vida así solo porque dices ser hija de Joaquín? Nunca dejarás de ser una simple limpiadora, sin valor, sin derecho a nada. ¿Cómo te atreves a reclamar algo de nuestra familia? Las palabras de Verónica eran como cuchillos, diseñadas para cortar profundamente, pero Aurora se mantuvo firme, sabiendo que no podía dejarse abatir. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Mientras escuchaba a su hijo y a su esposa atacar a Aurora, Joaquín comenzó a ser consumido por un remordimiento insoportable. Miró a Aurora, que permanecía de pie, digna,
a pesar de toda la humillación. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Aurora tenía los mismos ojos que Celeste, la mujer a la que había amado en su juventud. Los ojos que ahora lo miraban con una mezcla de dolor y determinación eran los mismos que él había abandonado años atrás. La ira y el remordimiento se mezclaron en su voz cuando gritó: «¡Paren con esto! ¡Dejen de humillar a Aurora!». Su voz resonó en toda la sala, sorprendiendo tanto a Verónica como a Ismael, quienes nunca habían visto a Joaquín exaltarse de esa manera. Verónica, confundida e irritada, se giró hacia su marido, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¿Cómo que paren? Ella es solo una extraña», protestó Verónica, sin lograr comprender el repentino cambio de comportamiento de Joaquín. Pero Joaquín no dudó en revelar la verdad. Miró directamente a Verónica e Ismael, sintiendo el peso de sus palabras. «No, ella no es una extraña. Ella es mi hija mayor». Las palabras salieron con dificultad, cada sílaba cargada de culpa y vergüenza. Ismael y Verónica quedaron en shock, sus expresiones alternando entre incredulidad y rabia. «¿Te estás volviendo loco, papá?», cuestionó Ismael, su voz temblando de frustración e incredulidad. Pero Joaquín, por más difícil que fuera, sabía que debía continuar. «No estoy loco. Ella es hija de una relación que tuve en mi juventud. La mujer se llamaba Celeste», confesó, sintiendo un peso insoportable caer sobre sus hombros. Aurora, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. Sabía que ese era el momento de sacar a la luz todas las verdades que su madre le había contado a lo largo de los años. «Sí, mi madre me contó que parecías muy enamorado, pero cuando ella quedó embarazada, cambiaste. Ella se dio cuenta de que no querías nada serio, solo querías usarla. Además, la humillaste, diciéndole que era pobre y que nunca te casarías con ella, que no tendrías una hija con ella. Ella escribió varias cartas pidiéndote que la ayudaras a criar a la hija, pero nunca quisiste. Al contrario, le mandaste varias cartas a mi madre diciéndole que dejara de buscarte, que estabas ocupado construyendo tu imperio y que ella no estaba a tu altura», dijo Aurora, cada palabra saliendo con una firmeza que Joaquín no pudo soportar. Verónica, aún más sorprendida, se sintió traicionada por la revelación. Miró a Aurora con una mezcla de repulsión e ira. «¿Entonces fuiste a trabajar en la empresa para vengarte?», preguntó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Aurora, que ahora se sentía en una posición de fuerza, no dudó en responder. «Sí, lo hice. Fui a trabajar como limpiadora en su empresa y esperé el momento adecuado para confrontar a Joaquín», confesó, sabiendo que su venganza se estaba desarrollando ante sus ojos. Joaquín, conmocionado, sintió el peso de la culpa y el arrepentimiento aplastar su corazón. Miró a Aurora, a su hija, y se dio cuenta de cuánto había fallado. «Perdóname por todo el mal que causé. Quiero redimirme, quiero cambiar», dijo él, con una voz llena de una sinceridad que no había sentido en años. Por primera vez, Joaquín no estaba pensando en sí mismo, sino en cómo podía reparar el daño que había causado. Aurora, al escuchar las palabras de su padre, sintió un torbellino de emociones. Había esperado este momento durante tanto tiempo, se había preparado para la venganza, pero ahora, ante la súplica de Joaquín, se sentía dividida. Se preguntaba, ¿debería perdonar a su padre y darle una oportunidad de redención o continuar con su plan de venganza? El dilema ahora era más complicado de lo que había imaginado, y Aurora sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. Ella lo miró, no con compasión, sino con una frialdad que hizo que la sangre de Joaquín se helara. «Joaquín, el dolor de haber sido abandonada junto con mi madre ardía en mi pecho como una llama que nunca se apagó, y el tiempo que pasé a tu lado solo sirvió para alimentar aún más mi deseo de venganza. Durante el tiempo en que trabajé como empleada en tu empresa, tuve la oportunidad de ver de cerca quién eres realmente. Vi cómo tratas a tus empleados, cómo los humillas sin pensarlo dos veces, como si no valieran nada. Y yo fui una de esas personas. Me humillaste repetidamente, me trataste como una simple limpiadora, como alguien sin valor. Lo que me hiciste, tanto como hija como empleada, no será perdonado. Y ahora vas a pagar por todo», dijo Aurora, con la voz cargada de una ira controlada.
Dio un paso adelante, asegurándose de mantener el contacto visual con Joaquín, que ahora parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. Eres un hombre arrogante, que cree que puede pisotear a todos a su alrededor. No importa lo bajo que estuviera, nunca merecí ser tratada como basura. Y no solo yo, sino todas aquellas personas a las que has humillado y despreciado a lo largo de los años. Tienes que pagar por eso, Joaquín, y no voy a permitir que una disculpa tardía borre todo lo que has hecho, continuó Aurora, sintiendo la intensidad de sus palabras resonar en el salón. Verónica e Ismael, aún en shock, intentaron intervenir, pero Aurora no dio espacio para sus objeciones. No hay nada más que puedan decir para cambiar lo que está a punto de suceder. Conocí la verdadera personalidad de Joaquín, y lo que vi fue a un hombre despreciable, incapaz de sentir algo más que orgullo y desprecio por los demás. No hay lugar para el perdón aquí. Lo que te mereces, Joaquín, es sufrir, como mi madre y yo sufrimos, afirmó Aurora con un tono de voz firme e inquebrantable. Joaquín, ahora en completo desespero, intentó acercarse a Aurora, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. Aurora, por favor, dame una oportunidad para reparar lo que hice. Puedo cambiar, puedo hacer las cosas de manera diferente, imploró él, pero Aurora no mostró señales de ceder. No, Joaquín, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora voy a asegurarme de que pagues por cada lágrima que mi madre derramó, por cada humillación que sufrí a tus manos. La venganza no será dulce, pero será justa, declaró Aurora, su decisión final sellando el destino de Joaquín. Ismael, furioso, intentó atacar a Aurora verbalmente, llamándola oportunista e insinuando que solo estaba detrás del dinero. ¿Tú crees que puedes simplemente aparecer aquí y destruir todo? No eres más que una estafadora, una simple limpiadora que nunca supo cuál era su lugar, gritó. Pero Aurora permaneció calmada, sabiendo que sus palabras ahora tenían más poder que cualquier insulto que él pudiera lanzar. Ismael, tú y tu madre siempre me trataron como basura, pensando que no merecía nada. Ahora ustedes van a aprender lo que significa perder todo lo que creían que les pertenecía por derecho, respondió Aurora, con una mirada fría. Verónica, incapaz de contenerse, también atacó a Aurora con palabras duras. Nunca dejarás de ser una simple limpiadora. No importa lo que hagas, no perteneces a este mundo y nunca pertenecerás, vociferó, pero Aurora solo sonrió, una sonrisa llena de ironía. Verónica, lo que no entiendes es que no quiero pertenecer a tu mundo. Mi objetivo siempre ha sido diferente. Quiero verlos caer. Quiero ver cómo todo lo que han construido se desmorona. Y eso, te lo aseguro, va a suceder, afirmó Aurora, dejando claro que su decisión era irrevocable. Aurora, ahora firme en su decisión de vengar todo el sufrimiento que ella y su madre habían soportado, no perdió tiempo en dar el siguiente paso. Decidida a hacer que Joaquín pagara por todo lo que había hecho, presentó una demanda para reclamar los derechos que, por sangre, le correspondían. Utilizando las pruebas que había reunido, incluidas las cartas de su madre y la confirmación de su paternidad a través de la prueba de ADN, Aurora inició una acción legal para tomar posesión de parte del patrimonio de Joaquín, que incluía su preciada mansión. Mientras el proceso legal seguía su curso, los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la historia de Aurora. La revelación de que ella era la hija abandonada de Joaquín Belmonte, el poderoso empresario, rápidamente se extendió. El público quedó impactado al enterarse de que Joaquín no solo había abandonado a la madre de Aurora, sino que también la había humillado repetidamente, al igual que había hecho con numerosos empleados a lo largo de los años. Los reportajes destacaban las prácticas crueles de Joaquín dentro de la empresa, donde trataba a sus empleados con desprecio y su imagen pública comenzó a deteriorarse rápidamente. La noticia de que Aurora había sido una simple empleada en su propia empresa, donde soportó humillaciones a manos de su propio padre, despertó la simpatía del público y aumentó la presión sobre Joaquín. Los socios y colaboradores, temiendo el impacto negativo que esta exposición traería para sus propias reputaciones, comenzaron a distanciarse de Joaquín y de sus empresas. Uno a uno, los contratos fueron cancelados y las asociaciones comenzaron a desmoronarse. No podemos permitirnos estar asociados con él ahora,
decían los ejecutivos, preocupados por las repercusiones. Con la retirada de los socios y la cancelación de contratos importantes, los negocios de Joaquín comenzaron a colapsar. La empresa, que antes era vista como un imperio inquebrantable, ahora estaba al borde de la quiebra. Joaquín, que siempre se había enorgullecido de su poder e influencia, vio cómo su fortuna y reputación se desmoronaban en cuestión de semanas. Cada intento de contener los daños parecía inútil y la situación solo empeoraba. «Estamos perdiendo todo», dijo Joaquín, con una voz cargada de desesperación, mientras veía cómo su vida y carrera se desmoronaban ante sus ojos. Mientras tanto, el proceso judicial de Aurora llegó a su desenlace. El tribunal decidió a su favor, reconociendo que tenía derecho a una parte significativa de los bienes de Joaquín, incluida la mansión que él tanto valoraba. La casa, que había sido un símbolo de poder y estatus, ahora pertenecía a la hija que él había abandonado. El día en que se cumplió la decisión judicial, Joaquín, Verónica e Ismael se vieron obligados a abandonar la mansión. La lujosa residencia, que durante años había sido escenario de fiestas y reuniones de la alta sociedad, ahora era el símbolo de la derrota de Joaquín. Mientras empacaban sus pertenencias, la amargura y la humillación pesaban sobre ellos como una carga insoportable. Ismael, con evidente rabia, no podía aceptar la realidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo lo que construimos nos lo quitó ella, exclamó mientras miraba las paredes de la mansión, que ahora eran recuerdos de una vida que nunca recuperaría. Verónica, siempre orgullosa y acostumbrada al lujo, se sintió devastada al verse obligada a dejar atrás todo lo que había logrado. «Esto no puede estar pasando. Éramos la familia Belmonte, respetados por todos, y ahora nos están echando como mendigos», murmuró, con la voz quebrada por la incredulidad y el desprecio que sentía por Aurora. Pero no había nada que pudieran hacer. La justicia había sido servida, y la mansión que antes era un símbolo de poder, ahora era el trofeo de Aurora. Mientras tanto, Aurora y doña Celeste llegaron a la mansión, ahora vacía, pero llena de significado. Al entrar, sintieron una mezcla de emociones. Para Celeste, la casa representaba el lugar donde su antiguo amor había prosperado, mientras ella y su hija luchaban por sobrevivir. Para Aurora, era la prueba de que la justicia, aunque tardía, finalmente se había hecho. «Mamá, finalmente conseguimos lo que era nuestro por derecho», dijo Aurora, mientras sostenía las manos de Celeste. La madre, emocionada, miró a su alrededor y sintió una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. «Nunca imaginé que algún día estaríamos aquí en esta casa, pero estoy feliz de que hayas luchado por nosotras, hija mía», respondió Celeste, con la voz llena de orgullo y alivio. Mientras tanto, Joaquín, Verónica e Ismael, ahora sin casa y sin el poder que tanto valoraban, fueron obligados a enfrentar una nueva realidad. Derrotados, se dieron cuenta de que todo lo que tenían se había desintegrado. Joaquín, que antes era un hombre poderoso, ahora era solo una sombra de lo que fue. «Lo perdí todo, y no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo», murmuró Joaquín, sintiendo el peso del arrepentimiento que nunca imaginó cargar. Aurora y Celeste comenzaron una nueva vida, libres de las cadenas del pasado, mientras Joaquín y su familia enfrentaban las consecuencias de sus acciones, enfrentando una realidad donde el poder y el estatus ya no significaban nada. Aurora había alcanzado su venganza, pero más importante, había encontrado la paz que tanto había buscado. Si te gustó esta historia, te invito a darle like y suscribirte al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.